gracias. Muchas gracias. Santa Rita, buenos días. Hola, Santa Nelly. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Vamos a bajar aquí. Que no haya tanto ilusorio sonido. Muy bien, ya casi estamos. Gracias. Bueno, pues si os parece, comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias. Gracias a todos. Un honor compartir. Muy bien, pues nos habíamos quedado en el capítulo 2 de las notas. En la página 63, T2, D4. Aquí está Santa Evangelina. Gracias. Hola Santa Lina, gracias. Bendiciones. Bienvenidos todos. Muy bien. T2 de 4, página 63, que corresponde al párrafo 3 de San Robert Perry, página 87. ¿Empiezo a leer, Santa Hilda? Sí, adelante, Sí, cuando quieras. Gracias. Gracias. You would not tolerate insane behavior on your part and would hardly advance the excuse that you could not help it. Tú no tolerarías un comportamiento demente de tu parte y muy difícilmente permitirías la excusa de que tú no puedes hacer nada respecto a esto. Why should you tolerate insane thinking? ¿Por qué deberías tolerar pensamientos dementes o una manera de pensar demente? There is a fallacy here you would do well to look at clearly. Aquí hay una falacia que te haría muy bien en mirar claramente. Seguimos un poquito más en el T2 de 5 también. Okay. You both believe that you are responsible for what you do, but not for what you think.
ustedes dos creen que son responsables de lo que ustedes hacen, pero de lo que ustedes piensan. The truth is that you are responsible for what you think, because it is only at this level that you can exercise choice. La verdad es que ustedes son responsables de lo que ustedes piensan, porque es únicamente a este nivel que tú puedes tomar una elección. What you do comes from what you think. Lo que tú haces se deriva de lo que tú piensas. You cannot separate the truth by giving autonomy to the behavior. Tú no puedes separar la verdad a través de darle autonomía a tu comportamiento. This is controlled by me automatically as soon as you place what you think under my guidance. Esto, tu comportamiento, es controlado por mí de manera automática tan pronto como tú coloques lo que tú piensas bajo mi guía. Por eso tenemos que entender esta idea de que el comportamiento cuenta, pero cuenta de la mano de Jesús, claro. Porque ahí es cuando verdaderamente vamos a ser un ejemplo. Y por eso el comportamiento equivocado es el que no vamos a entrar a evaluar. Es erróneo y simplemente lo entregamos a la expiación para su deshacimiento. Siempre vamos a ir a la causa primero, esa es la clave, ¿verdad? Siempre vamos a ir a la mente. Es en la mente donde se lleva a cabo el cambio, pero claro que vamos a tener un comportamiento amoroso que viene de esa elección mental. Precisamente será con nuestros actos, por sus obras les conoceréis, como se vea que hemos cambiado de mentalidad. Más adelante, bienvenido San Miguel, veremos también... Hola, buenas tardes a todos, bendiciones, igualmente, saludos a todos, gracias por estar. Igualmente. ¿Has podido hablar con la hermana? No. Ah, vale, cuando puedas, gracias. Igualmente, gracias a ti. Pues eso, veremos que Jesús nos pide que nos comportemos como Él se comportó. Nos está diciendo que le dejemos nuestra mente para que así nos pueda guiar, que seamos un instrumento visible de lo que supone haber cambiado de mentalidad. Pues muchas gracias. Estamos entonces, leemos los dos párrafos. El párrafo 3, que correspondían al T2 de 4 y al T2 de 5, de San Robert Perry, página 87. Y Jesús nos dice literalmente, compórtate como yo me comporto. Literalmente habla del comportamiento. Sí. Párrafo 3. You will not tolerate insane behavior part. I would hardly advance the excuse that you could not help it. No tolerarías un comportamiento de mente de tu parte y difícilmente presentarías la excusa de que no puedes evitarlo. Why should you tolerate insane thinking? ¿Por qué deberías tolerar movimientos de mentes? There is a fallacy here you do it to look at it clearly. Una falacia aquí que harías bien en examinar con claridad. You believe that you are responsible for what you do, but not for what you think. Crees que eres responsable por lo que haces, pero no de lo que piensas. The truth is that you are responsible for what you think, because it is only at this level you can exercise choice. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque solo en este nivel puedes ejercer la elección. What you do comes from what you think. Lo que haces proviene de lo que piensas. You cannot separate the two by giving autonomy to your behavior. No puedes separar los dos dando autonomía a tu comportamiento.
behavior is controlled by me automatically as soon as the place by the think under my guidance. El comportamiento es controlado automáticamente por mí tan pronto como pongas lo que piensas bajo mi control. Santa Nelly, parece haber alguna distorsión en el sonido. ¿Vosotros lo escucháis como yo, aparentemente? Sí, se escucha como si hubiera un ruido de fondo, aparte de que no se escucha como si tuvieras el micro puesto. Vamos, Eso pasa cuando tenemos dos canales abiertos. A mí me suena como si hubiera una aspiradora detrás. pero lo que Le doy el audífono, a ver, dime suéltelo. que Suelte el audífono. Ah, no, déjelo así, pero sin acercarlo a la boca. bueno, listo. Pero creo que lo que está sonando es el ventilador del compu, pero suena como una aspiradora increíble. No, ahí suena mejor, ahí se escucha mejor. No, pero es un sonido bastante aparentemente Ya deficiente. sé, Sí. sí, ya sé. Digan ahí, ya vengo. Vale, gracias. Bueno, vamos a aprovechar para ver esta idea que plantea Jesús, que les dice, tú no tolerarías un comportamiento inadecuado, ¿no? O sea, ahí, fijaos que el nivel de comprensión de Santa Helen y San William, pues será que comportarse inadecuadamente, como diciendo yo no lo pude controlar, no tenía sentido para ellos. Precisamente la psicología básica te lleva a un control del comportamiento, ¿no? Cambiar el mundo, pues cambiando cómo te comportas en él, ¿verdad? Pero Jesús va a la causa directa, que es al pensamiento. ¿Por qué toleras, condonas pensamientos dementes? Esto ya está en la Biblia, ¿verdad? Lo tenemos en la Biblia cuando Jesús habla de pensamiento, obra y omisión. Comportarse no es solo la manera de equivocarse, también hay que vigilar nuestros pensamientos o ver qué es lo que se nos está pidiendo que hagamos que no estemos haciendo, ¿no? Como nos dice también en el capítulo 4, que lo veremos más adelante. Hay una película ilusoria, no sé si la habréis visto, que se llama Amistades Peligrosas. ¿Habéis visto esa película? Amistades Peligrosas, ¿no? Bueno, pues es todo un alarde de cómo un hermano, aspecto de la mente, aparentemente hombre, conquistador, va detrás de una aparente hermana muy devota que estaba aparentemente además casada y mediante una apuesta decide conquistarla, ¿no? Y cuando la conquista, como era una apuesta, pues decide abandonarla, aunque realmente pareciera que se había enamorado de ella. La cuestión sería que la única excusa que le da a la hora de por qué lo hiciste, cuando ella le reclama, por qué me conquistaste, por qué quisiste, ¿no? Si sabías que yo aparentemente estaba casada, iba contra mis principios, pues su respuesta era no pude evitarlo. Y realmente, claro que podemos evitarlo. Y ahí es donde de verdad podemos ejercer el control, en evitarlo, pero no solo a nivel del comportamiento, porque sería el error tipo 2, como vamos a ver, ¿verdad? El error tipo 2 es evitarlo a nivel de comportamiento y comportarnos como creemos que debemos, aun sin haber realmente cambiado de mentalidad al respecto. Evitar el permitir que esos pensamientos de mente escampen a sus anchas por nuestra mente es donde podemos ejercer el control y es donde tenemos que hacerlo. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo al respecto? Sí, que por eso
eso tenemos que estar constantemente vigilando todo lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, para ver que de verdad estamos permitiendo que sea el Espíritu Santo que está orando a través de nosotros y no nosotros como egos queriendo hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero Amén. siempre está eligiendo a toda hora con qué maestro estoy en ese instante. Ujú, Bueno, lo recalca aquí a lo largo de todo el libro, ¿no? De ujú, todas las lecciones. ujú. Además, por eso también Jesús, hay algún momento en una de las lecciones que nos habla de las buenas maneras, las buenas costumbres, ¿no? Sería quedar bien. No se trata solo de quedar bien ante los demás, ¿verdad? Se trata de pensar correctamente porque es saludable para uno, el primero. Yo sano cuando pienso amorosamente. ¿No? Gracias. Santa. Yo aquí podría comentar que todo lo que voy a decir y hacer es bajo su guía, solamente con su guía, porque si no me equivoco. Amén. De eso se trata, ¿verdad? Ujú. Claro que sí. Gracias. Pues Santa Nelly, ¿ya tienes? ¿Sí? ¿Está probándolo? Bueno, esta parte igualmente que acabamos de ver correspondería con el epígrafe 2 del punto, perdón, el párrafo 2 del epígrafe 6, miedo y conflicto. Sí. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte, diciendo que no pudiste olvidarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tus pensamientos bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo, es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Bueno, como vemos, Santa María Luisa ha empezado desde la frase 2, porque la 1 ya la habíamos terminado ayer, y lo que quedaría fuera sería la frase 10, porque hemos leído hasta la 9 inclusive. Qué importante es esta idea de que no podemos separar el comportamiento del pensamiento. Fijaos, quizás podíamos centrarnos un poquito en ello. Porque también Sí, parece... Puede haber una coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, ¿no? Porque a veces yo pienso blanco, siento negro y actúo amarillo. No es algún ejemplo así loco, pero es la verdad. Pensamos una cosa, hacemos otra y decimos otra. Eso No es... estamos coherentes y eso es lo que nos enferma nuestra mente, ¿no? Eso es lo que Jesús llamaría, en este caso, tal como lo has definido, la falta de honestidad. La honestidad está definida como la falta de congruencia entre lo que pienso, digo y hago, ¿verdad? Porque ahí empezamos a creer que le podemos otorgar autonomía al comportamiento y al pensamiento. El ego es el que nos dice eso. Para nosotros en realidad no tiene sentido un comportamiento incongruente con la manera de pensar, porque solo puede ser debido al ego. El Espíritu Santo lo pone todo en orden. Piensa, habla y dice como Dios quiere. No hay otra manera para el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego, si hay la más mínima incongruencia entre lo que digo y lo que pienso, ya es cuestión del ego. Habría que tener esto muy en cuenta, ¿verdad? Porque también, siempre que no esté actuando
amorosamente viene del ego. Eso tendría que resultar evidente. Y fijaos que si nos comportamos como creemos que debemos, por lo menos ya estamos con cierto nivel de conciencia, con cierto grado de cordura, porque de alguna manera estamos siendo inspirados de que esa manera de pensar, llevarla a la práctica, no sería lo adecuado. Luego hay ya un grado de inspiración. No está nuestra mente totalmente dedicada al ego, como vamos a ver, porque ahí la mente totalmente dedicada al ego ya no pone medida a sus acciones. Piensa equivocadamente y lo lleva a la práctica. Si el ego te dice mata, el que se lo piensa 2 veces y dice, pero ¿cómo voy a matar?, le está dejando al Espíritu Santo que le frene. Puede que no haya perdonado todavía y por eso dará lugar a proyecciones. Estaremos echando la culpa fuera de quién me está llevando a que quiera matar a mi marido. El ego nos lo interpretará erróneamente, aunque no lo haya llevado a la práctica. Pero desde luego en el mundo de las formas, donde parece que las formas existen, es mejor no llevar a cabo los dictámenes tiránicos del ego, ¿verdad? Es mejor no matar. Aparentemente. Los regueros de sangre, ¿para qué? Por eso, si no sabemos qué hacer, no hagamos nada. Si tenemos dudas... Sí, el ego es la locura. Total. El ego es la locura y nos quiere ver muertos. Sí, lo que yo proyecte en mi hermano es hacia mí. Siempre. Así es que el ego ni de chiste. Y claro que podemos ejercer el control, ¿verdad? Para nosotros tiene que ser muy claro esto. Podemos ejercer el control de parar al ego. Ese es el poder que tenemos, ¿verdad? Y podemos decir, stop it. Claro, stop it. Vámonos ya. Y es que a veces, yo lo he dicho, yo le he dicho cuando me veo así, ya basta, no quiero esto. Lo entrego. Jesús, ayúdame. Claro que sí, es pedir ayuda. Precisamente el ego es la idea de que lo hacemos solos, de que hay algo que tengo que pensar, decir o hacer solo, por mi cuenta, separado de mi fuente, sin amor. Esa ha sido nuestra locura, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Por eso el mundo real nos tiene que quedar claro también que viene completamente inspirado por el Espíritu Santo. En cuanto perdonamos, nuestro comportamiento va a ser verdaderamente amoroso, verdaderamente significativo, verdaderamente valioso, con sentido. Nuestra vida se ha vuelto una vida con sentido. Gracias. Muy bien, pues entonces seguimos leyendo, si os parece bien. T2 de 6, ya en la página 64. Okay. Whenever you are afraid, it is a sure sign that you have allowed your mind to miscreate. En cualquier momento en el que sientas miedo, esta es una señal segura de que has permitido a tu mente que cree falsamente. Por ejemplo, for example, have not allowed me to guide it. Por ejemplo, dice Jesús, y por lo tanto no me has permitido que yo la guíe. It is pointless to believe that controlling the outcome of these thoughts can result in real healing. No tiene ningún sentido que controlar el resultado de un pensamiento errado puede resultar en verdadera curación. When you are fearful, you have willed wrongly. Cuando tienes miedo, tú has tenido una voluntad equivocada. This is why you feel you are responsible for it. Esta es la razón por la que te sientes responsable de esto. Gracias. Seguimos un poquito más. T2 de 7. Okay. You must change your mind, not your behavior.
Tú tienes que cambiar de manera de pensar o tu mentalidad, no tu comportamiento. And this is a matter of will. Y esto es un asunto de voluntad. You do not need guidance except at the mind level. Tú no necesitas guía excepto a nivel mental. Correction belongs only at the level where creation is possible. La corrección le corresponde únicamente al nivel donde la creación es posible. The term does not really mean anything at the symptom level where it cannot work. El término corrección realmente no tiene ningún significado al nivel sintomático donde esta corrección no puede funcionar. Gracias. Pues Santanelli, el párrafo 4, página 87. Párrafo 4. Perfecto el sonido, ¿eh? Whenever. Ya, ¿sí? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Gracias. Whenever you are afraid, it is a sure sign that you have allowed your mind to miscreate. That is, you have not allowed me to guide it. Siempre que tengas miedo, es una señal segura de que has permitido que tu mente creara falsamente. Es decir, de que no me has permitido guiarla. It is pointless to believe that controlling the outcome of misthoughts can result in real healing. No tiene sentido creer que controlar el resultado de un pensamiento falso puede producir una curación real. When you are fearful, you have willed wrongly. Cuando tienes miedo es que has tomado una decisión equivocada. This is why you feel you are responsible for it. Este es el motivo por el que te sientes responsable de ello. You must change your mind, not your behavior, and this is a matter of will. Debes cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y esto es una cuestión de voluntad. You do not need guidance except at the mind level. No necesitas orientación excepto a nivel mental. Correction belongs only at the level where causation is possible. La corrección pertenece solo al nivel en el que la causalidad es posible. The term does not really mean anything at the symptom level, where it cannot work. El término realmente significa nada a nivel de síntoma, donde la corrección no puede funcionar. Muchas gracias. Vemos que no es lo mismo decir que lo que nos está diciendo Jesús aquí, que la corrección tiene que llevarse a cabo a nivel mental, que no importe cómo nos comportemos, ¿verdad? No es lo mismo. El comportamiento va a venir derivado de ese cambio de mentalidad. Antes nos comportábamos erróneamente, siempre. Ahora, con el cambio de mentalidad, nos comportaremos lo más amorosamente posible en un mundo donde parece haber formas todavía. Muchas gracias. Bueno, pues esta parte que acaba de leer Santanelli corresponde todavía al párrafo. Estamos ya en el párrafo 3, perdón, de medio de conflicto. Sí, señora, estamos 3. en conflicto. Gracias. Párrafo 2, la última. Eso es. La frase 10. ¿La leo? Sí, por favor. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y que no me has permitido guiarla. Y seguimos con el párrafo 3.
De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada, ¿no? Ujú. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producirse resultados. Amén. Gracias. Muy bien. Pues entonces seguimos con Santa Gida. En el párrafo T2 de 8. Al final de la página 64. The correction of fear is your responsibility. When you ask for release from fear, you are implying that it isn't. La corrección del miedo es tu responsabilidad. Cuando tú pides que se te libere del miedo, estás dando a entender de que no es tu responsabilidad. You should ask, instead, for help in the conditions which have brought the fear about. Deberías más bien pedir ayuda con respecto a las condiciones que te llevaron a que emerja el miedo. This condition always entails a separated mind willingness. Esta condición siempre implica una voluntad de tener la mentalidad separada. At this level, you can help it. En este nivel, tú puedes ayudar. T2 de 9. Ujú. You are much too tolerant of mind wandering. Thus, tacitly, y aquí hay una, eres demasiado tolerante con las distracciones mentales y por lo tanto, tácitamente, tacitly condoning its miscreation, y tácitamente permites la falsa creación o justificas la falsa creación. Y dice, tacitly, el urtext cambia tacitly to passively. El urtext cambia tácitamente a pasivamente. Entonces voy a leerlo nuevamente. You are much too tolerant of mind wandering, thus passively condoning its miscreation. Eres demasiado tolerante a las distracciones mentales y así, en forma pasiva, estás condonando sus creaciones falsas. The particular result never matters. El resultado en particular nunca importa. But this fundamental error does. Pero este error fundamental sí. The fundamental correction is always the same. La corrección fundamental siempre es la misma. Before you will to do anything, ask me if your will is in accord with mine. Antes de que tú tengas la voluntad de hacer algo, pregúntame si tu voluntad está de acuerdo con la mía. If you are sure that it is, there will be no fear. Si estás seguro de que es así, no habrá miedo. Gracias. Vemos que aquí podría estar viéndose lo que, si no se entiende el curso como lo que es, que va cambiando de nivel a la hora de explicar, y por eso nunca hay incongruencia, es cuando podríamos ver que hay aparentes incongruencias. Jesús aquí nos deja claro que no importa el tipo de error al que demos lugar, porque todos los errores se corrigen de la misma manera. Pero cuando Jesús se pone en el nivel del sueño, ahí es cuando sí que importaría, porque no es lo mismo, aparentemente en el nivel del sueño, antes de haber perdonado, matar que robar, o un grano en la nariz que un cáncer de mama. Entonces, por eso Jesús nos lleva a vigilar nuestra mente para no dar lugar a todos estos ilusorios despropósitos, ¿verdad?
Porque, ¿qué va a pasar con la mente cuanto más embebida está en el sueño? Más aparentemente graves se vuelven los efectos. Cuando uno más se deja llevar por más tiempo por el ego, o cuando tiene al ego ya virulento porque prevé su abandono, y ya el ego no se hace nuestro amigo, sino que directamente nos quiere llevar al asesinato, ya sea de otros o nuestro, pues no ha lugar dejarle que campe a sus anchas por nuestra mente, ¿verdad? Pero Jesús hace aquí la corrección al nivel donde tiene que ser corregido, en el nivel mental. En otras ocasiones veremos que nos explica el que si le dejas al ego, porque una vez que ya te has metido en el ego, ahí también no es lo mismo pararlo en un instante que en 2 ni en 3. No porque sea difícil salir del ego, independientemente del rato que lleves en él. No es difícil, pero como te estás dejando llevar por la proyección, para la mente que se lo está creyendo parece ser más difícil. El entrenamiento tendría que ser muy grande para que una mente muy embebida por la proyección, que le ha dejado mucho rato al ego, diga, bueno, pues ya no quiero más, y que en un instante salga, ¿verdad? Por eso nos dice, no te quedes ni un solo ratito en el ego, no, ni un solo instante. Enseguida, cuando notes los efectos de no haber perdonado, cuando tengas miedo, decídete, sal de ahí apresuradamente, ¿verdad? Gracias. Sí, porque cuando no lo hacemos de una vez, ahí lo vamos guardando, pasan 20, 30, 40 y más años y ahí aparece por allá en forma de una enfermedad, de algo grave, de una quiebra, de cualquier cosa, una separación, porque no lo gestionamos inmediatamente, pero ahora que estamos en este entrenamiento mental, pues es para eso, ¿no? Estar vigilando constantemente todo eso. Y de una vez apenas nos venga cualquier cosita que nos quita la paz, inmediatamente perdonarnos por eso. Amén. No guardar. Amén. Es decir... Es que cuando uno está ahí metido, pues bueno, eso me pasó a mí cuando me dio el cáncer de mama. Al principio pasó como un mes que yo no me podía salir de ahí, pues yo no había elegido salirme de ahí, ¿no? Y yo quería pensar otra cosa y trataba de decirme todas las lecciones de curso en milagros y de todo, pero no me dejaba, no podía, no sé. Entonces cuando empecé a mirar hacia adentro y a sanar todo lo que me llegaba a mi campo de conciencia, a perdonarlo, pues bueno, yo sí me metí ahí en toda la película de todo lo que aparentemente venía a mi campo de conciencia, que llegaron muchas cosas, hasta que yo no perdoné todo eso, ya como que me liberé y de una vez empecé a sanar, hasta que desapareció esa más. Amén. Más rápido. Gracias. Además es que también podemos tener en cuenta que cuando le dejamos al ego que dirija nuestro comportamiento, lo que el ego va a querer hacer es que se propague el error. Nos va a llevar a interactuar con los otros de forma que estemos incitándoles a la pugna. Porque precisamente como es él mismo el que manda los pensamientos a todos los que se están dejando llevar por el ego, pues es como que sabe dónde hurgar en la herida, dónde está la herida y cómo aparentemente incitar más, ¿no? A este le tienes que decir esto, que es lo que peor le va a sentar. ¿Y tú qué haces si eres su acólito? Pues se lo dices, porque en ese caso lo que quieres es guerra, lo que quieres es que todos estén tan mal como tú estás, ya que has decidido estar mal, pues que no vas a ser el que peor esté, aunque por un lado te haces el que está peor para dar pena, pero por otro... Que se sienta más especial. Claro. También, ¿no? Y quieres que todos estén por lo menos tan mal como tú, porque quieres que paguen por lo mal que lo estás pasando tú, ¿verdad? Entonces... Sí, a mí, por ejemplo, aquí en lo que leyó Lida, ¿no? Habla de la responsabilidad que Jesús nos habla de la mente, ¿no? Como si en un momento dado, como dices, ya dejamos pasar al ego, siempre es me aquieto, pido ayuda. ¿Cuál fue el pensamiento inicial que propició este miedo, esta situación?
y ahí perdonar. Para salir del campo, como dices tú, ¿no? Porque todo es ahora. Sí, salir del Y- campo de batalla. Sí, ¿no? Porque como dice, es una voluntad separada. Cuando ya tenemos una voluntad separada, nos estamos equivocando. Amén. Porque no hay más voluntad que la de Dios. Y la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y si no estoy así, es porque ya me estoy equivocando. Eso es exactamente. Muchas gracias. Pues allá vamos entonces, Santa Nelly, con el párrafo 5. Párrafo 5. The correction of fear is your responsibility. La corrección del miedo es tu responsabilidad. When you ask for release from fear, you are implying that it isn't. Cuando pides que se te libere del miedo, estás insinuando que no es así. You should ask instead for help in the condition which have brought the fear about. En cambio, deberías pedir ayuda en cuanto a las condiciones que provocaron el miedo. This always entails a willingness on the part of your separated mind. Esto siempre implica una disposición por parte de tu mente separada. At this level you can help it. A este nivel puedes evitarlo. You are much too tolerant of mind wandering, thus tacitly condoning your mind's miscreation. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y así toleras tácitamente las creaciones falsas de tu mente. The particular result never matters, but this fundamental error does. El resultado particular nunca importa, pero este error fundamental sí. The fundamental correction is always the same. La corrección fundamental es siempre la misma. Before you will to do anything, ask me if your will is in accord with mine. Antes de que quieras hacer algo, pregúntame si tu voluntad está de acuerdo con la mía. If you are sure that it is, there will be no fear. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Así de fácil. Gracias. Esta parte corresponde al párrafo 4, Santa María Luisa. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir qué hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Muchas gracias. Seguimos entonces. Santa Gida, T2 de 10. Listo. Fear is always a sign of strain which arises whenever the will to do conflicts with what you do. El miedo siempre es una señal de esfuerzo, el cual emerge cuando la voluntad de hacer está en conflicto con lo que tú haces. This situation arises in two major ways.
esa situación surge en dos grandes maneras. One, you can will to do conflicting things, either simultaneously or successively. Tú puedes querer hacer cosas conflictivas, ya sea de maneras simultáneas o sucesivas. Vamos a la página 66. This produces conflicting behavior. Esto produce un comportamiento conflictivo, which would be tolerable to the self, though not necessarily to others, except for the fact that the part of the will that wants something else is outraged. Esto produce un comportamiento conflictivo, el cual sería tolerable a sí mismo, aunque no necesariamente a otros, excepto por el hecho de que la parte de la voluntad que quiere algo más está enfurecida. 2. You can behave as you think you should, but without entirely willing to do so. Tú puedes comportarte como tú piensas que deberías, pero estando completamente sin disposición de hacerlo. This produces consistent behavior but entails great strain within the self. Esto produce un comportamiento consistente, pero implica muchísimo esfuerzo dentro de sí mismo. A good example of the latter is what happened to you last night with your mother-in-law. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurrió contigo anoche con tu suegra. ¿Voy al 11? No, nos quedamos ahí, gracias. Vamos a hacer mención a cómo ha expresado en este punto 2 Jesús la situación. You can behave as you think you should, but without entirely willing to do so. No enteramente queriendo hacerlo. Es decir, teniendo la voluntad dividida. Por una parte queremos, pero por otra no. Que cuando no nos hemos decidido completamente por la paz, es lo que parece que nos pasa. Parece que tenemos una parte de nuestra atención en el ego y una parte de nuestra atención en Dios. Y eso es lo que hace que nos sintamos con esa tensión, aunque estemos llevando a cabo un comportamiento consistente ¿con qué? Con la verdad. Cuando nuestro comportamiento es un comportamiento amoroso, está en conexión, en consistencia, en armonía con la verdad. Y el ejemplo al que se refiere es cuando Santa Helen, creo que era que se iba a lavar la cabeza aparentemente, pero Jesús le dice que vaya a ver a su hermana suegra, ¿verdad? Y entonces ella decide hacerlo, aunque el ego parece que le dice que no le suele gustar ir a verla. Y por eso ella al principio parece dudarlo, pero lo hace, ¿no? Normalmente, además, si paramos al ego, pues veremos que ese comportamiento que se nos ha llevado a hacer es lo que queríamos hacer en realidad y lo que nos hace sentir bien, porque nos hacemos conscientes de que estamos llevando a cabo nuestra voluntad, nuestra función en el gran plan de Dios para nuestra salvación. Sí, en ese instante unimos la voluntad de Dios con la nuestra y ahí pues estamos en paz, no hay conflicto, estamos de acuerdo. Claro, porque lo que dejamos de hacer es de tener otra voluntad aparte. La nuestra ya era la de Dios. Y es que era solamente esa. Pero hemos creído poder tener otra voluntad distinta, que es la que entra en conflicto con la nuestra verdadera, que es la de Dios, ¿verdad? Qué bueno. Gracias. Pues muy bien. Santa Nelly nos va a leer el párrafo 6 de la página 88 de San Robert Perry. Listo, párrafo 6. Fear is always a sign of a strain which arises whenever the will to do conflicts with what you do. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando la voluntad de hacer algo entra en conflicto con lo que haces. This situation arises in two major ways.
Esta situación se presenta de dos formas principales. First, you can will to do conflicting things either simultaneously or successively. Puedes querer hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Tiene aquí la nota de pie de página número 108, que dice, como el punto número 2 lo aclara, el conflicto es entre hacer algo que tú deseas y hacer algo que tú piensas que deberías hacer. Perdón. This produces conflicting behavior, which would be tolerable to the self, though not necessarily to others, except for the fact that the part of the will that wants something else is outraged. Esto produce un comportamiento conflictivo que sería tolerable para ti mismo, aunque no necesariamente para los demás, excepto por el hecho de que la parte de la voluntad que quiere algo más se enfurece. ¿Sigo o eso ya no lo leyó su entendimiento? Sí, ha leído los dos, gracias. Segundo. Yeah. You can behave as you think you should without entirely willing to do so. Puedes comportarte como crees que deberías hacerlo sin estar completamente dispuesto a hacerlo. This produces consistent behavior but entails great strain within the self. Esto produce un comportamiento congruente, pero conlleva una gran tensión en sí mismo. En ti mismo. Podemos, si queréis, analizar un poquito más el primero, ya que antes hemos estado hablando del segundo. Fijaos que uno, como está decidiendo comportarse erróneamente, pues puede tolerar en sí mismo ese comportamiento. Claro, que lo toleren otros ya es otra historia. ¿Verdad? Porque si a ti el ego te lleva a darle un guantazo a alguien, pues puede que no te lo admita, ¿no? Y que te quiera dar el guantazo a ti, o te quiera dar un sartenazo, o te quieran meter en la cárcel, ¿no? Cosas de ese ilusorio tipo, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta que la parte de la mente a la que le estamos haciendo caso siempre está enfadada. Luego siempre vamos a estar enfadados nosotros, ¿verdad? Y no nos podemos enfadar a no ser que creamos que hemos sido atacados, que hay ataque en el entorno. Y creeremos que hemos sido atacados siempre que acudamos al ego para percibir. Acudir al ego para percibir es creer en el ataque, que el ataque es posible, y por eso viviremos amedrentados, con miedo, esperando a ver por dónde recibimos los golpes. Gracias. Pues esta parte, Santa María Luisa, corresponde ya al párrafo 5, las frases de la 1 a la 5 inclusive. Sí. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera, puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de acuerdo a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. Gracias. Pues de 2 de 11, Santa Aguida, cuando quieras.
Cristo. If you think about it, you will realize that in both cases, the will and the behavior are out of accord. Si tú piensas un poco sobre esto, te darás cuenta de que en ambos casos la voluntad y el comportamiento están en desacuerdo, resulting in a situation in which you are doing what you do not will. Y como resultado de esto, es una situación en la cual tú estás haciendo algo que tú no quieres hacer. This arouses a sense of coercion. Esto hace que emerja una sensación de coerción, which usually produces rage, la cual usualmente produce rabia. The anger then invades the mind, and projection in the wrong sense becomes likely. El disgusto entonces invade la mente y la proyección en el sentido equivocado se vuelve muy posible. Depression or anxiety are virtually certain. La depresión o la ansiedad son prácticamente certeras. Gracias. ¿Yo tengo ahí? Sí, ¿Sí? ya comienza el párrafo 8. Vamos a por el 7 con Santanelli. Párrafo 7. ¿Tengo micrófono? Sí. Sí. Así. Párrafo 7. If you think about it, you will realize that in both cases the will and the behavior are out of accord, resulting in a situation in which you are doing what you do not will. Si lo piensas, te darás cuenta de que en ambos casos la voluntad y el comportamiento no concuerdan, lo que da como resultado una situación en la que estás haciendo lo que no quieres. This arouses a sense of coercion, which usually produces rage. Esto despierta una sensación de coerción que generalmente produce rabia. The anger then invades the mind, and projection in the wrong sense becomes likely. Entonces, la ira invade la mente y la proyección en el sentido equivocado se vuelve probable. La cita la 109 dice: projection in the wrong sense has been defined as hurling something you do not want and regard as dangerous and frightening to someone else. Como la papa caliente. La proyección en el sentido erróneo, como se ha definido. La proyección en el sentido erróneo se ha definido como lanzar algo que tú no quieres y que consideras peligroso y amenazante, lanzárselo a alguien. Y esto está en el texto capítulo 1, principio de los 35, párrafo 3, frase 1. Estaría en las notas en la página 97, el T1B 30E, la línea 7. Página 97, que viene del T1B 30E, pero ya está en la página siguiente, en las notas, ¿verdad? En la línea 7. Tenemos que tener en cuenta que ahí todavía Jesús nos está explicando la proyección, comparando la negativa con la positiva. Ya luego más adelante estableceremos que cuando viene del Espíritu Santo es siempre extensión, ¿verdad? Y cuando viene del ego lo llamamos simplemente proyección. Entonces, como vemos ahí en el párrafo, en esta línea 7, dentro de ese párrafo T1B30E, sería proyección. Projection still has this hurling connotation because it involves hurling something you do not want and regard as dangerous
and frightening to someone else. Pues muy bien, que es lo mismo que ha leído y traducido Santanelli. La proyección todavía tiene este sentido de expulsar, de lanzar, de deshacerte de algo, esa connotación, porque involucra hurling something to you, porque involucra el deshacerte de algo que no quieres, considerado como peligroso o temible para alguien más. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. ¿Terminaste la nota? Continuamos entonces. Sí. Sí, continuamos con la nota. What you project here, therefore. Bien. Sí, ok. What you project here, therefore, is probably the anger you are feeling over not caring to do what you want. Lo que tú proyectas aquí, por lo tanto, es probablemente la rabia que estás sintiendo porque no estás obteniendo lo que tú quieres. In other words, the anger that had just invaded the mind, anger that you regard as dangerous and frightening, you now are out of the mind. En otras palabras, la rabia que está invadiendo la mente, rabia que tú consideras como peligrosa y atemorizante, ahora tú la expulsas fuera de tu mente. The result is that you would now see anger threatening you from the world outside, causing you depression or anxiety. El resultado es que ahora tú ves la rabia que te amenaza desde el mundo exterior, causándote depresión y ansiedad. Es que suena tan ridículo cuando lo vemos así, ¿no? Totalmente. Echamos afuera, es como un niñito jugando con un juguete, un soldadito, por ejemplo, y lo pone y luego el soldado le pega a él y lo hace sufrir. ¿Por qué? Cuando el mismo lo puso ahí. Sí, sí, él mismo lo está accionando, ¿no? Es como si tuviéramos al muñequito, me invento. La mano, no tienes la mano por ahí. No la tengo cerca. Pero aparentemente es como si me hubiera inventado este esqueleto y entonces hago que el esqueleto parezca amenazarme, ¿no? Pero lo estoy haciendo yo con mi propia mano. Uy, parece ser otro, ¿no? Distinto de mí. Mira, carne y hueso, esto es un esqueletillo. Pero soy yo el que acciona el mecanismo, ¿verdad? Sí. Definitivamente somos loquitos. Bueno, entonces fin de la nota al pie. Y continuamos en el párrafo 7 y ahora vamos con la frase 4 y última. Depression, no, espérame. Sí. Sí. Depression or anxiety is virtually certain. Claro, la depresión o la ansiedad es prácticamente segura. No la hemos anunciado y la tenemos ahí. Ask and it is given. Gracias. Pues Santa María Luisa y se te dará. Gracias. Lo que acaba de leer Santa Nelly corresponde en el párrafo 5 a las frases 6 y 7. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también da lugar a proyecciones. Gracias. Pues seguimos con Santa Gida en el punto siguiente,
que es el T2 de 12, página 67. Okay. Remember that whenever there is fear, it is because you have not made up your mind. Recuerda que cuando hay miedo es porque tú no te has decidido en tu mente. No has tomado una decisión en tu mente. Your will is split. Tu voluntad está separada. And your behavior inevitably becomes erratic. Y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Correcting at the behavior level can shift the error from the first type to the second. La corrección al nivel del comportamiento puede mover el error del primer tipo al segundo, but will not obliterate the fear, pero no deshacerá el miedo. Seguimos un poquito más, T2 de 13 para leer todo el párrafo 8 de San T2 de Marcos. 13. It is possible to reach a state in which you bring your will under my guidance without much conscious effort. Es posible alcanzar un estado en el cual tú traes tu voluntad bajo mi guía sin mayor esfuerzo consciente. But this implies the kind of habit pattern which neither you nor Bill have developed dependably as yet. Pero esto implica el tipo de patrón de hábito el cual ni tú ni Bill han desarrollado de manera confiable todavía. Gracias. Pues Santa Nelly, vamos a leer el párrafo 8. Párrafo 8. Remember that whenever there is fear, it's because you have not made up your mind. Recuerda que siempre que hay miedo es porque no has tomado una decisión. Your will is split and your behavior inevitably becomes erratic. Tu voluntad está dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. Correcting at the behavioral level can shift the error from the first type to the second, but will not obliterate the fear. Corregir a nivel conductual puede cambiar el error del primer tipo al segundo, pero no eliminará el miedo. It is possible to reach a state in which you bring your will under my guidance without much conscious effort. Es posible alcanzar un estado en el que pongas tu voluntad bajo mi guía sin mucho esfuerzo consciente, but this implies the kind of habit pattern which you have not developed, dependable as yet. Pero esto implica el tipo de patrón de hábito que aún no has desarrollado de manera confiable. Gracias. Y acabamos de leer dentro del párrafo 5 las frases de la 8 a la última, la 10, y la primera frase del párrafo 6, Santa María Luisa. Siempre que tienes miedo es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, dividida y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que veas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. Gracias. Qué bueno esto que acabamos de leer, la última frase, ¿verdad? Hay que querer trabajar en tener esa voluntad, gran voluntad, para que Él dirija nuestra mente ya automáticamente, todo el tiempo. Pero hasta que eso se dé, pues ¿qué habrá que hacer? Hacer instantes de
dedicación consciente habitualmente, ¿verdad? Padre, solo tu voz, Padre, solo tu voluntad, Maestro Jesús, guíame tú, no quiero equivocarme, quiero la verdad, manifestar nuestra voluntad. Así hasta que se automatice verdaderamente, hasta que nuestra voluntad sea una y exclusivamente con la de Dios. Muy bien, pues... Ya solo nombrar la palabra Dios, 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 cuando uno va por cualquier lado, mientras no está haciendo nada, solo la nombra, o Espíritu Santo, Jesús, Jesús, Jesús. Y una vez es como si Él estuviera actuando a través de uno, ¿no? Porque mientras yo hago eso, cuando salgo a la calle, empiezo a bendecir o a decirme esas palabras o algo, y hago todo así como volando en una alfombra libre. En paz. Así es, gracias. Pues hasta que se vuelva tan involuntario como respirar, nos dice nuestro amoroso Jesús. Amén. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Pues vamos. Esperamos 14 o más veces por minuto. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer por minuto? Así es. Pues T2 de 14. Santa Aida. T2 de 14. Tell Bill that although he keeps telling you that God will never ask you to do more than you can, he does not understand it himself. Dile a Bill que aunque Él te siga diciendo que Dios no te va a pedir nunca algo más de lo que tú no puedas hacer, algo más, que Dios nunca te pedirá a ti más de lo que tú puedas hacer. Él mismo no lo entiende. Él no entiende lo que le dice a él. God cannot ask more than you will. Dios no te puede pedir más a ti de lo que tú deseas. Quieras. ¿Cuál es tu voluntad? The strength to do comes from your own undivided will to do. La fortaleza para hacer algo viene de tu propia voluntad indivisible de hacerlo o no dividida de hacerlo. There is no strain in doing God's will as soon as it is also your own. No hay ningún esfuerzo en hacer la voluntad de Dios tan pronto como esta también sea tu propia voluntad. Gracias. Pues vamos allá con el párrafo 9 de San Robert Perry. Although people say that God will never ask you to do more than you can, they do not understand it themselves. Aunque dicen que Dios nunca te pedirá que hagas más de lo que tú puedes hacer, ellos mismos no lo entienden. God cannot ask more than you will. Dios no puede pedir más de lo que tú puedes dar. De lo que tú harás. De lo que tú tienes como voluntad hacer. Porque aquí will es voluntad. En realidad en castellano no hay un verbo. No hay un verbo que sea de lo que tú voluntas. De lo que tu voluntad puede es. Pedir más de lo que tú quieras darle. ¿Sí? Claro. Quieras, sí. Tengas la voluntad de lo que tú quieras darle, sí. The strength to do comes from your own undivided will to do. The strength, como la fortaleza. La fuerza o fortaleza. La fortaleza. La fortaleza para hacerlo proviene de tu propia voluntad indivisa de hacerlo. Y aquí está la cita del pie de página número 110 que dice: In other words, God does not ask more than you will, because unless the will to do something is present, you literally do not have the strength to do it.
En otras palabras, Dios no te va a pedir más de lo que tú tengas la voluntad de hacer, porque a menos que la voluntad de hacerlo esté presente, tú literalmente no vas a tener la fortaleza para hacerlo. The larger idea here seems to be that, as the next sentence says, your will and God's are one. La idea más amplia aquí parece ser que, como lo dice la siguiente frase, tu voluntad y la de Dios sean uno. It has two implications. One, that he cannot go against your will by asking you to do things beyond your will strength. Esto tiene dos implicaciones. Una, que él nunca puede ir contra tu voluntad pidiéndote hacer cosas que estén más allá de tu voluntad o de tu fortaleza. And two, that you can effortlessly do his will when you realize it is also your own. Según, ¿yo se traduje la primera? Sí, la primera, falta la segunda. Y segundo, que tú puedes hacer fácilmente su voluntad, la voluntad de Dios sin esfuerzo, cuando tú te das cuenta que es también tu propia voluntad. Eso es. Claro. Muy bien. Y bueno, fin de la nota al pie número 110. Y vamos con la frase 4. Continuamos en el párrafo 9 con la frase 4 y final del párrafo. There is no strength in doing God's will as soon as it is also your own. No hay tensión en hacer la voluntad de Dios tan pronto como también te das como as soon as it is also your, tan pronto como sabes que es la tuya o como también es la tuya. No hay tensión en hacer la voluntad de Dios tan pronto como es tu misma voluntad. Tanto como sea tu misma voluntad, claro. Fin del párrafo. Perdón. Entrego la expiación. Ay, se fue Santa Gina. Ilusión de picor. Debe de haber escrito que se tenía que ir, ¿verdad? Me tengo que retirar, hermanitos, sí. Se puso ahí. Pues, gracias. Nos correspondería la parte del párrafo 6 de las líneas 2 a la 4 inclusive. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también la tuya. Gracias. Bueno, pues si os parece bien lo dejamos aquí. En este momento sería para empezar el párrafo 10 de San Robert Perry. Hemos llegado hasta el epígrafe, hasta el párrafo. Sí, vamos a empezar epígrafe T2 E, The Correction for Lack of Love, hasta la página, para empezar en la página 68 de las notas. Seguimos en el punto miedo y conflicto en el párrafo 6 de la fila. Nos rindió, hoy avanzamos bastante. Qué bien. Pues muy bien, hermanitos milagrosos. Muchísimas gracias. Muy lindo. Siempre que hagamos la voluntad de Dios vamos a estar saltando de la dicha. Amén. Amén. Así que Vamos a poder hacer todo lo que se nos pide. Absolutamente todo. Eso es, tenemos su fuerza. Solo hay que preguntarle qué hacer y dejarlo
dejarle a Él que lo haga por nosotros, ¿verdad? Así de fácil puede ser. Muchas gracias de todo corazón. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Igualmente, todo el amor. Mua. Mm.